Este miércoles se conoció el IMASEC de agosto y se anticipaba que iba a ser bajo debido al accidente en la mina El Teniente, pero nadie proyectó que fuera tan bajo, apenas 0,5%. ¿Es solamente algo puntual por lo que sucedió en la división de Codelco o es algo que podríamos ver en los próximos meses? Es parte de lo que vamos a hablar ahora con el economista y también decano de Economía y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, a quien le agradezco por acompañarnos. Rodrigo, gracias por estar en el noticiero de Renta 4. Hola Nicolás, muy buenos días. Al contrario, muy agradecido de la invitación. ¿Cuál es tu primera impresión del 0,5% de crecimiento anual de agosto? Mira, yo lo calificaría como un pequeño traspié en esta senda de crecimiento que ya se había dibujado para este 2025, en donde en lo más reciente incluso se habían mejorado las proyecciones. Recordemos que en el IPOM el Banco Central aumentó el piso de la banda de crecimiento a un 2,25%, así que el mercado está mirando con bastante entusiasmo en lograr una expansión del PIB para este año en torno a 2,5%. Y en ese contexto, digamos, en esa figura, el dato de 0,5% para el mes de julio claramente, de alguna forma de agosto, perdón, claramente agúa un poco la fiesta, coloca una cuota de incertidumbre, pero como tú muy bien decías, se entiende, ¿no? Por lo que ha pasado en el sector minero en particular y en lo que ocurrió en el Teniente. Sí, lo que ocurrió en el Teniente, un día hábil menos también que agosto de 2024. Entonces uno podría calificar, tal como tú dices, un traspié. Entonces los próximos meses ya podríamos tener resultados mejores. Mira, eso esperamos. La verdad es que si uno hace doble clic a las cifras que hoy día reveló el Banco Central, vemos que el sector minero claramente estuvo muy por debajo, ¿verdad?, de lo que había venido mostrando en el último tiempo. Y el sector minero esencialmente es el que apuntala el crecimiento de nuestra economía, es lo que ha pasado en los últimos años. Cuando al sector minero le va bien, el IMASEC, digamos, responde bien y al revés también es cierto. Pero si tú miras también el PIB no minero, estuvo en 1,7%, que también está por debajo de lo que debería ser el comportamiento de esa parte de la economía. Por lo tanto, queda alguna cuota de incertidumbre respecto de hasta qué punto lo que estamos viendo en el mes de agosto es específicamente algo puntual, digamos, que obedece a este incidente que ya comentamos, o que la economía está enfriándose de alguna manera por diversas razones que podemos discutir largamente, pero hoy día se ve el camino un poquito más empinado que ayer, no imposible, pero un poquito más empinado, ¿no? Sí, de hecho, si el IMASEC anual de agosto marcó un crecimiento de 0,5%, lo que a mí me llamó la atención por la magnitud fue la serie desestacionalizada, es decir, agosto comparado con junio, es decir, con el mes inmediatamente anterior. Y ahí la caída fue fuerte, 0,7%. Y me cuesta creer que sea solamente por lo que sucedió lamentablemente en el Teniente. Sí, probablemente hay más factores. Yo creo que es interesante el doble clic que tú haces ahí, Nicolás, en los índices desestacionalizados, porque eso nos está mostrando qué es lo que está pasando en el margen con la economía y nos sacamos de encima, lo que tú mencionabas al comienzo, este día hábil menos que tuvimos. Cuando uno trabaja con series desestacionalizadas, entonces tú limpias por ese efecto y te concentras entonces como en el core de la actividad económica. Y ahí vemos una desaceleración importante de la economía y en particular del sector minero. El IMASEC desestacionalizado, digamos, de la minería, cae menos 2,3%. Entonces ahí hay un golpe fuerte y hay que tomar en cuenta lo siguiente, el teniente no ha pasado, está pasando, está generando un daño importante, esa era una área nueva, de proyectos nuevos del teniente, entonces probablemente va a tener efectos durante este año y también durante el 2026. Entonces, no sabemos todavía qué tan persistente puede ser el efecto que terminará teniendo sobre el ritmo de crecimiento de la actividad económica. Es muy interesante lo que menciona Rodrigo. Y me acuerdo también lo que pasó en la segunda mina de cobre más grande del mundo, Grasberg, en Indonesia, que hace algunos días disparó el precio del cobre cuando se confirmó los fallecidos y también los desaparecidos. ¿Por qué te lo digo? Las proyecciones son de más o menos 200.000 toneladas menos de producción de cobre para el mercado mundial.
y de hecho dicen que esa mina recién podría tomar su producción normal para 2027. Y entonces lo que tú mencionas respecto a cuánto tiempo más puede impactar lo del accidente en el Teniente es algo que yo creo que hay que poner bastante atención. Exactamente, Nicolás, ese es un gran punto. Efectivamente hay un accidente relevante y de hecho el monto que tú mencionas realmente nos muestra el daño que se puede producir, digamos. Y volviendo al caso local, en el Teniente, por ejemplo, hasta ahora se estima una pérdida de producción de 33.000 toneladas. Entonces, hay efectos en el sector minero que podrían ser más allá de un mes puntual, incluso del año 2025, podrían proyectarse incluso hasta el año 2026. Ahora, la buena noticia de eso, digamos, porque en economía todo es P y Q, ¿no? El Q no va a estar jugando una mala pasada aquí en el Teniente, pero el P, el precio del cobre, eso debiera responder al alza y eso eventualmente para nuestra economía, viéndole, digamos, el lado amable a la situación, podría significar ingresos extraordinarios producto del alza del precio del metal rojo, lo cual no sería malo para una economía que hoy día necesita ahorrar para poder fortalecer los fondos que tenemos, los amortiguadores que tenemos para eventuales shocks negativos del mundo en general, digamos. ¿Mm? Sí, y eso obviamente también ayuda al gobierno que llega a la moneda en marzo para el presupuesto de 2026, proyecto que ya fue ingresado al Congreso. ¿Se modifica la estimación que ustedes tienen en la Universidad Autónoma para el crecimiento de 2025 con este dato de agosto? No, Nicolás, la verdad que todavía no. La verdad es que el rango que presenta además el Banco Central en su último IPOM habla de un 2,25 hasta un 2,75%. Seguramente un incidente como este puede que nos lleve más cerca al piso de ese rango, ¿verdad? 2,3, pero aún tenemos mucha incertidumbre por delante. Recordemos también que producto del ciclo económico político que está viviendo la economía chilena, puede pasar a como las expectativas también, la sensación térmica, el estado de ánimo puede ir cambiando. Se ha comentado muchísimo que hay muchos recursos en las empresas hoy día que podrían estar disponibles para inyectar en inversión. ¿M? Las empresas han estado ahorrando las utilidades y por lo tanto tenemos ahí una inyección de inversión importante que podría activarse en función de cómo se muevan las expectativas y también de cómo se dibuje, ¿no? El programa para la próxima administración, cuáles van a ser las medidas, cuál va a ser el sesgo que va a haber, el foco. Entonces, hay varios elementos que hoy día podrían estar afectando las expectativas y en función de eso también la actividad económica va a responder, sobre todo lo que es el PIB no minero, más allá de lo que pase eventualmente o no con el teniente y con los antecedentes que estamos comentando específicamente del sector minero. ¿Mm? Rodrigo, para terminar, me imagino que esto tampoco debería modificar mucho la trayectoria de la tasa de interés del Banco Central. De hecho, las últimas encuestas hablan de que habría una sola baja más este año en diciembre, con suerte una en abril, para que la tasa quede en 4,25% hasta nuevo aviso y que esa sería la nueva tasa neutral de la economía chilena. Exactamente, Nicolás. La verdad es que a veces uno se entusiasma bajando la tasa de interés y dice, bueno, que sigan. La verdad es que el Banco Central, como tú muy bien señalas, tiene un piso para esa tasa, que es la tasa neutral, es decir, aquella tasa que ya de alguna forma permite que la economía siga funcionando en una suerte de equilibrio, ¿no? De estado estacionario, ya no hay presión inflacionaria. Y al parecer, lo que nos ha estado informando el Banco Central en sus más recientes informes de política monetaria es que estaremos más cerca de esa tasa neutral de lo que pensábamos. ¿Ah? Hace algunos meses atrás pensábamos que esa tasa estaba en torno a un 4%. ¿Sí? En realidad hay como un rango, ¿no? Entre 3,5, 4,5, pero se pensaba en un 4% como una tasa neutral. Hoy día, la verdad es que hay un cierto consenso en donde al parecer esa tasa estaría cerca de 4,25, incluso hay quienes hablan de un 4,5%. Las condiciones estructurales de la economía cambian, varían en el tiempo y así también varían algunos parámetros, como por ejemplo lo que es la tasa neutral. Así que, por lo tanto, Nicolás, yo creo que una rebaja más, probablemente para este diciembre 2025, y ahí creo yo se vendrá una pausa que podría ser bastante larga. ¿Mm? Rodrigo Montero, decano de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, gracias por estar con nosotros en el noticiero de Renta 4 comentando el crecimiento de agosto. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un abrazo a la distancia. Que tengan un muy buen día. Y IMASEC de 0,5% en agosto. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Se lo estaremos contando acá en el noticiero de Renta 4.